bienvenidos a esta entrevista especial con la arquitecta Carolina González, hija del destacado maestro Roberto González Goyri. Hoy nos sumergiremos en el legado cultural y artístico de Guatemala a través de sus palabras, explorando su visión sobre las leyendas del centro histórico de Guatemala y cómo éstas se entrelazan con su herencia familiar. Por cuestiones de privacidad, nuestra invitada prefirió que la entrevista fuera grabada solo en audio. Aún así, emocionados de compartir este encuentro único en el que el arte y la tradición se fusionan en una conversación íntima y reveladora. A continuación, le dejo el tiempo a mi compañera Virginia Golcher, que presentará a los personajes y que está encargada de realizar la entrevista. Gracias. Los personajes son la ciguanaba, el sombrerón, la llorona, el cadejo, el carruaje de la muerte, los penitentes y el hombre del más allá. Por supuesto, acá es su experiencia, ¿verdad? Lo que usted también vivió y de lo poco que ha podido como rescatar de lo que usted ha escuchado de otras partes, ¿verdad? Sí. Entonces, nuestra primera pregunta va así. ¿Cuáles son las principales características de los personajes de las leyendas del centro histórico? Bueno, que son leyendas que han surgido cabalmente dentro de ese contexto del centro histórico y que se han transmitido de generación en generación, que es lo lindo, ¿verdad? Que es una transmisión oral, ¿verdad? Y yo de lo que recuerdo que mi papá comentaba es que él vivió por acá, por la 14 Avenida, y que dice que oyeron en una oportunidad las famosas 3 palmadas. Y que su abuelita dice que se ponía muy emocionada, muy nerviosa al mismo tiempo, y que lo oyeron varias veces, ¿verdad? Las 3 palmadas, contaba él, sí, en el patio de la casa de ellos, ¿verdad? Sí. Eso es de lo que yo recuerdo que él nos comentara. Y de ahí, pues lo que se habla de todo ese barrio de por ahí es que que miraban a la ciguanaba que estaba a la orilla de unos tanques públicos que hay por ahí, ¿verdad? Que ahí la habían divisado, que el sombrerón hacía trencitas en las colas de los caballos, y el de los famosos taconcitos cubanos, ¿verdad? Que el sombrerón tenía taconcito y el gran sombrero, pero no he oído así mayor cosa, ¿verdad? Solo sé que es una tradición, ¿verdad? De lo poco que yo recuerdo que de niña comentaba mi papá esto de las 3 palmadas. Sí. Y en cuanto a cómo se veían los personajes, ¿usted recuerda alguna mención de, por ejemplo, la Llorona vestida de blanco? Algunas personas nos dicen que la Llorona de la antigua viste de negro. Ajá. Pero en su caso, el haber escuchado de que aquí en la ciudad viene de blanco, o lo del carruaje de la muerte que solo se escuchan las llantas como de metal, ¿algo así que haya usted escuchado? Yo solo he oído de la ciguanaba vestida de blanco aquí en la capital. Alguien me decía, todo eso se acabó cuando apareció la luz eléctrica. Que todas las leyendas se terminaron cuando apareció la luz eléctrica. Sí. Así decía, ¿verdad? Alguien. Gente que no cree, gente que sí cree, ¿verdad? O sea, creo que depende de dónde se deje uno conducir, ¿verdad? Porque si a uno le gusta, le emociona todo esto, cosas, pues, mira, ahora si uno no cree totalmente, pues, hace caso omiso, ¿verdad? Y dice, no, esto no existe. Entonces uno de los elementos más claros es la penumbra de todo. Exacto. Esa es una de las características principales, ¿verdad? Exacto, sí, tiene mucho que ver. Ahora con la pregunta número 2. ¿Considera que alguna de las leyendas de mención tiene influencia u origen prehispánico o europeo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues
Yo pienso que sí viene un poco de Europa, porque lo traían los españoles, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo es producto local. Yo diría que es una mezcla, que es una síntesis de las dos culturas, que se da entremezclado. Con la número 3. ¿Cuál es la interacción del personaje de leyendas con el ser humano, ya sea hombre o mujer? ¿Y cómo se refleja en su contexto social? Con esto a lo que nos referimos es, por ejemplo, esta es para mujer o esta es para hombre, o no había ninguna relación como de para quién iba orientada la leyenda. Pienso que sí, que sí va una dosis de referencia o hacia los hombres o hacia las mujeres, ¿verdad? Y que siempre hay un dejo de, ¿qué le dijera yo? De consejo, ¿verdad? Viene siendo que en el fondo hay una moraleja, un consejo a tomar en cuenta. Eso es lo que yo considero. Sí. ¿Creería que es un 50-50? Sí, sí. Muy bien, es bastante igual. Podría ser, sí. Muy bien. Ahora bien, con la pregunta número 4. ¿Cree usted que se empleó simbología prehispánica en la elaboración de las leyendas del centro histórico? Y con este podría tomar de referencia los grabados de su papá. Que, por ejemplo, la iglesia está en el primer dibujo, en el primer grabado. En el fondo se observa, en la parte inferior, pues se observa una iglesia, el traje del sombrero. Prehispánico específicamente, dice usted. Sí, alguno que usted crea que tenga como más influencia prehispánica, o si hay algún símbolo, ícono, que usted diga esto es que sí viene, que es un poco más antiguo, que es prehispánico. Él, digamos, en esta, él hacía mucha referencia en sus rostros a las facciones indígenas. Le llamaba mucho la atención. Sí, le llamaba mucho la atención, tan es así que hay un libro que se llama Ixhiles, Ladinos y Mayas. Él hace los perfiles, él estudiaba mucho los perfiles y hay una influencia maya. Mire este otro, el nacimiento del maíz. Ahí hay una referencia al mundo prehispánico en esta leyenda, ¿verdad? Porque acuérdese que el maíz para el indígena es imprescindible, importantísimo, medular en su alimentación y para ellos es muy, muy importante, y siempre mi papá los hace con su nahual. Lo que usted nos dice nos confirma que en el caso de las leyendas sí hay alguna referencia. Sí, tiene su referencia, su simbología principal. Sí. Y en el caso de su papá, pues fue muy importante en los rostros más que todo, ¿verdad? La interpretación y mire la llorona, la expresión. La expresión que le... Sí, la expresión, ¿verdad? Y lo que dice el rostro, ¿verdad? Las acciones. Sí, exactamente. Muy bien, le agradezco mucho la amplitud de la respuesta. Sí. Muchas gracias. Ahora bien, con la pregunta número 5. ¿Ha visto alguna variación en los elementos gráficos de las leyendas del Centro Histórico de Guatemala? Si lo ha visto, ¿la podría especificar? Lo que me mencionaba el sombrerón, de los taconcitos cubanos, ¿verdad? Sí, así decía. Si usted, de lo que usted ha escuchado, si hay alguna variación de algún lado. Sí, aquí es de cosas, de miedo. No mayor cosa lo que le acabo de mencionar. Sí, solamente bien. Eso. Sí. Muy bien. La número 6. ¿Cree usted que se empleó simbología europea en la elaboración de las leyendas del Centro Histórico de Guatemala? Yo creo que esa es repetitiva, ya como que ya la... Parecida, pero la primera era prehispánica y ahora es europeo. Tal vez lo del carruaje, ¿verdad? Sí. Lo del carruaje, lo del carruaje de la muerte. Y lo que mencionamos de los penitentes.
sí, los nazarenos. Los nazarenos. Los nazarenos, sí. ¿Y ha escuchado hablar alguna vez del hombre del más allá? No, ese sí no. Dice que es espanto. Sí, de leyendas. Muy bien, y moviéndonos a la pregunta número 7, ¿qué símbolos y elementos visuales son recurrentes en las representaciones de las leyendas del Centro Histórico de Guatemala? Lo que hablábamos, ¿verdad? De que siempre es de dejar una moraleja en los hombres o en las mujeres con contar esa leyenda. Siempre va algo detrás. Algo Tiene detrás. que quedar Sí. algo Cuando ya se había trasladado la ciudad aquí al Valle de la Ermita, ¿verdad? Los primeros años pues no había luz, eso fue posterior, pero en Antigua era todo con candela, con quinqué, entonces daba lugar a lo que hablamos la palabra penumbra, ¿verdad? A mucho más. Okay. Entonces sí. Podríamos decir que el elemento recurrente es Sí. la penumbra, la oscuridad y el barrio, tal vez el exacto, barrio, exacto, sí, sí. Bien. Ahora bien, con la pregunta número 8. ¿Cómo se han conservado o modificado las representaciones visuales de las leyendas a lo largo del tiempo? Por ejemplo, nosotros aún buscamos un libro. Me imagino que unas generaciones después de nosotros lo buscarán todo por teléfono, ¿verdad? Pero ¿ustedes siempre fue algo oral? ¿O en algún momento escuchó, por supuesto, después o antes de que su papá hiciera esa colaboración del libro, si algo cambió, si siempre fue oral? Mire, yo lo de las leyendas siempre las escuché en forma oral. Okay. Sí. Tan es así que este libro lo leemos en la universidad, en un curso, y se llevan a cabo conversatorios. Y es muy, muy interesante oír, porque hay algunas alumnas que se extienden y cuentan de cosas que le sucedieron. Tengo presente a alguien de Villanueva que contó que le sucedió algo en la casa de su abuelita en Villanueva, cosas así, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Entonces ellos sí recurren a un libro, a un texto. Sí, en la universidad leemos este libro y se lleva a cabo un conversatorio, que es una iniciativa del señor decano para que los jóvenes lean. Entonces es un curso por libro y luego hay un conversatorio. Y cabalmente de Leyendas de Guatemala lo leemos en uno de los cursos, en Historia de la Arquitectura 3, aunque no tiene mucho que ver el tema del curso, pero el grupo de docentes que damos el curso llegamos a la conclusión que este libro es importante que lo lean y que lo conozcan. Muy bien. Sí. La pregunta número 9. ¿Por qué medio los artistas interpretan los temas y los mensajes de las leyendas a través de sus obras? Y esta sí es totalmente a lo que usted nos comentaba de su papá. Sí. La habilidad que él tenía para... Sí, la creatividad es increíble. Usted nos comentaba que los grabados fueron de la etapa inicial de su papá, sí, ¿verdad? Sí. Él acá no tuvo, o en algún momento él no mencionó alguna influencia. No era su creatividad, su invención y la forma de... Él leía y luego ilustraba. Así fue como hizo lo que le acabo de mostrar de Acabal, ¿verdad? Leía el poema y luego venía la creatividad. Hacía el boceto y luego incluso en el boceto hay unas partes que pone más oscuras que otras con lápiz, porque él en su mente ya tiene qué color iba a utilizar. Muy bien. ¿Verdad? Así era su proceso de creatividad. Sí. Perfecto. Uh-huh. Muchas gracias. Y ahora bien con la última pregunta. Ajá. ¿Qué función social desempeñan las leyendas del centro histórico en el contexto cultural guatemalteco? Pues para mí es algo que se tiene que mantener, algo que tiene que transmitirse de generación en generación. Yo por lo menos a mis nietos todavía no, porque están pequeños, ¿verdad? Entonces les puede dar miedo, pero creo que ya a cierta edad pues sí es bueno que lo lean, ¿verdad?
el libro, que sepan de las leyendas, que le lleguen a sus oídos, ¿verdad? Y creo que es algo muy valioso que tenemos en estos países, muy valioso, ¿verdad? Esa tradición oral. Sí. Le agradezco mucho por los detalles. Mi Gracias. compañera Asunción o Jairo le querían dar unas palabras de agradecimiento para concluir la entrevista. Mi nombre es Jairo, es un gusto pues estar aquí delante de ustedes y pues agradecerles de verdad de corazón porque nos abrieron la puerta de su casa y así que se vayan conociendo también las leyendas que Sí, importan. son importantes. Sí, son. Muchas gracias. Sí, pues fue mucho gusto y espero que prospere, ¿verdad? El proyecto. Voy a hablar ella, ¿verdad? Muy bien. Mi nombre es Asunción, mucho gusto. Estoy muy agradecida con todo su conocimiento, que son aquelarres sempiternos de todo este bagaje cultural. Y también admirar mucho el trabajo de su papá. Era un hombre suspicaz, perspicaz y tenía mucho conocimiento, era muy observador, era tan detallista, tenía una imaginación asombrosa. Y pues agradecer la presencia de usted también, muchas gracias. Y me sentí muy a gusto. Nada, que me alegro, están en su casa. Con mucho gusto. Muchas gracias.